Muy buenos días a todos. Son bienvenidos, bienvenidas, y pues hay gozo en mi corazón y agradecimiento por tener nuevamente la oportunidad de poder compartir un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y que también pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Voy a pedirles si me acompañan a leer Salmo 100, versículos 2 y 3. Salmo 100, versículos 2 y 3. Yo los tengo en la versión Reina Valera, 1960, para que puedas, tal vez si tienes otra versión, puedas ver que hay algunas variaciones, pero bueno, es la misma palabra y el mensaje que Dios tiene para nosotros. Dice así: servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que el Señor es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El tema del día de hoy es llamados a ser buenos y fieles siervos de Dios. ¿Por qué lo puse así, buenos y fieles siervos de Dios? Como que no suena tanto de nuestra gramática en español, ¿verdad? Solemos decir primero siervos y ya luego los adjetivos buenos y fieles. Pero bueno, vamos a leer la parábola en donde nos habla de siervos buenos y fieles. Por eso el tema es llamados a ser buenos y fieles siervos de Dios. Y te voy a pedir que me acompañes a hacer una oración, que esta palabra que el día de hoy estamos escuchando pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos haga actuar conforme a la voluntad buena, agradable de nuestro Señor. Padre, yo te doy muchas gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por el mensaje que tú has dado a mi corazón y que puedo compartir con tus hijos, con tu iglesia Centro. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú ministrando en cada uno de nosotros, que lo que tú estás esperando de cada uno podamos hacerlo, podamos cumplirlo y podamos complacer tu corazón. Te pido que aún los que han de ver esta enseñanza, Señor, en otro momento, que también pueda traer vida, que también pueda traer, Señor, ese llamado al corazón de cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, en este versículo, en este salmo, tenemos ese llamado de servir al Señor con alegría. Cada uno de nosotros estamos aquí porque anhelamos estar más cerca de Dios, porque queremos conocerle más, pero también de la misma manera Dios está esperando algo de nosotros, y es que vengamos ante su presencia con regocijo, que le reconozcamos que Él es nuestro Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Sabemos que somos hechura suya, que Él nos hizo delicadamente a cada uno, pero nos hizo con un propósito. Fuimos creados por Él y su amor por nosotros, que es el amor más grande que podemos experimentar. Nunca nadie va a dar su vida como la dio Jesús por nosotros, ¿verdad? Vemos el milagro del nacimiento natural, como una madre expone todo lo que es, todo su ser, para que haya un nuevo nacimiento. Pero aún ahí no es tan grande el sacrificio como el que Jesús hizo por ti y por mí, darse en cuerpo, en alma, ¿verdad? Todo lo que Él padeció para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Y bueno, ahora que hemos experimentado ese amor, también ese amor es el que nos llama a servirle. No estamos aquí, no somos colaboradores de su reino porque alguien nos obligue, porque alguien nos force, sino estamos aquí porque hemos experimentado amor y queremos servir a Dios con amor y a su iglesia. Y lo tenemos que hacer con regocijo, no con queja, ¿verdad? Así como aprendíamos ahorita también y recordábamos el dar con alegría, también dar con alegría nuestro servicio. Y esto muchas veces nos tiene que llevar a menguar lo que somos humanamente en nuestra carne.
en momentos en donde decimos es que yo no quiero, es que a mí no me gusta, es que yo no tengo la capacidad, es ahí donde nos toca a nosotros menguar, rendirnos a Dios para que Él haga su obra. Pero lo más maravilloso es que no lo hacemos nosotros solos, es el Espíritu Santo a través de nosotros, siempre va a estar ahí. Puede ser que de manera ocasional o en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado, ¿verdad? Yo lo recuerdo en la adolescencia, era pues ¿para qué existo? ¿No? O sea, yo pensaba y yo decía, pues sí, nacemos, crecemos y nos morimos, ¿y qué sentido tiene la vida? Y no, hay momentos en donde no le encontramos ese sentido, o tal vez lo encontramos, pero solamente en este plano terrenal. Ya crecí, ya me capacité en alguna profesión, en algún oficio, me estoy empleando en esa profesión, oficio, estoy adquiriendo bienes y bueno, y después, cuando se acabe esta vida, todos esos bienes ahí se quedan y no hay más allá. Pero creo que las preguntas que tenemos que hacernos en ese sentido es, ¿qué sentido, que a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué sentido tiene lo que estoy pasando? ¿Para qué nací? Pero en realidad lo que nos tenemos que preguntar es, ¿de qué manera estoy cumpliendo el propósito por el que Dios me creó? Dios te creó con un propósito. Y puede ser que ya lo hayas descubierto, puede ser que tal vez no, o puede ser que tengas la duda. A lo mejor estás haciendo y estás cumpliendo alguna tarea, algo estás desempeñando, pero no estás convencido de que sea lo que Dios puso en ti. Es algo maravilloso y asombroso como Dios nos formó tan perfectos y tan delicadamente en nuestro funcionamiento físico, pero también en nuestro carácter. Yo me asombro de ver a las personas que trabajan en el área de salud, a los médicos, a los enfermeros, el valor que tienen para realizar sus tareas. Y yo digo, jamás hubiera yo pensado en algo de medicina, o sea, jamás me pasó por la mente. Y yo admiro la vocación que tienen, pero ¿qué creen? Y yo creo que sí lo saben, ¿verdad? No proviene de solamente como ser humano levantarse un día y decir, quiero ser enfermero y lo voy a lograr, sino que es algo que ya Dios depositó en ti, la vocación que Dios te dio, te la dio desde el momento en que te formó en el vientre de tu madre. Entonces es algo maravilloso saber que nacimos con un propósito y que si tal vez no lo descubrimos en una temprana edad, pues hay oportunidad para poderle preguntar, Dios, ¿para qué me creaste? ¿Para qué soy bueno? ¿Estoy cumpliendo tu propósito? ¿Verdad? Preguntarnos, ¿lo que vivo a diario muestra que Dios está en mi vida? Si lo que hago a diario, en el día a día, tal vez pueda yo decir, pues es que no estoy cumpliendo el propósito de Dios porque no estoy tal vez en una actividad en la iglesia, pero lo que tú haces en tu vida cotidiana, sea que tengas un empleo, sea que tengas un negocio, sea que estés, ¿verdad?, en casa y que seas mamá, que seas papá o que estés estudiando, sea lo que sea, en el día a día estás manifestando que Dios está en tu vida y que confías en que Él tiene un propósito para ti. Pues esto lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? No estamos solos en lo que Dios nos llamó. Él te dio una vocación, Él te dio dones, Él te dio talentos y el Espíritu Santo es el que nos va ayudando a descubrirlos para poder hacer eficiente ese llamado. Y bueno, estamos aquí en esta vida para cumplir un propósito, pero también sabemos que hay algo más que anhelamos y que esperamos, que es esa segunda venida de Jesús. Hace unos momentos cantábamos, ¿verdad? El que reconocemos la obra que Él hizo, pero también lo reconocemos como Rey, porque Él está reinando a la diestra del Padre. Y un día va a venir por ti y por mí, por su iglesia, y se va a encontrar con nosotros y nos va a ver a los ojos y nosotros lo vamos a poder mirar a los ojos.
Y ese va a ser el día más glorioso que podamos experimentar, cuando llegue Él por nosotros y podamos estar por toda la eternidad adorándole y alabándole. Pero para ese tiempo, pues también tenemos que estar preparados. Y qué maravilloso tener nuestra Biblia en donde podemos leer de esta promesa que que Jesús va a venir nuevamente en las nubes, dice, ¿verdad? Glorioso para nuestro encuentro. Pero también en la palabra está escrito qué es lo que tenemos que hacer para ese día, lo que nosotros tenemos que prepararnos, en donde tenemos que estar atentos. Y puede ser que cuando leemos esos pasajes, por ejemplo en Mateo, ¿verdad? En el Evangelio leemos cómo va a ser ese tiempo antes de que Jesús venga, y humanamente nos puede provocar a veces como ese temor, ¿no? De todo lo que va a acontecer antes de esa venida, pero nosotros tenemos que estar confiados que Jesús ya venció, que en Él somos más que vencedores, y que pase lo que pase, si nosotros permanecemos fiel hasta el final, pues estaremos yéndonos con Él. Y voy a pedirte que me acompañes en Mateo 25, 14. Versículos anteriores nos habla de esa promesa y de lo que va a suceder antes de que venga Jesús. Pero yo lo podía entender de esta manera. Jesús dejó esas palabras Jesús les dijo esas palabras a sus discípulos, preparándolos de todo lo que iba a acontecer, pero enseguida narra dos parábolas muy bonitas y que nos dan mucha dirección. Mateo 25, vamos a leer desde el 14 al 30. Esta parábola de los talentos, que tal vez tú ya la has escuchado, y pues yo creo que también hoy Dios puede hablar algo especial a tu corazón. Voy a leer desde el 14 hasta el 30. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Aquí me voy a detener un poquito para que podamos hacer énfasis en algunas palabras, en algunas frases que nos pueden dar como más precisión en por qué Jesús relató esta parábola y por qué a nuestras vidas puede seguir trayendo ese llamado. Dice que el reino de los cielos es semejante a ese hombre que se fue lejos y llamó a sus siervos. Aquí nos habla que llamó a los que ya estaban con Él, a los que ya trabajaban con Él. Si tú has reconocido al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, también ya eres de Él, ya perteneces a Él. Entonces, aquí vemos que este amo, este Señor, no mandó llamar extraños, mandó llamar de los que ya eran sus siervos. Si tú estás ya dentro de una iglesia, si tú has confesado a Jesús con tu boca y le has recibido en tu corazón, ya eres también de sus colaboradores. Y dice aquí que les entregó sus bienes, es decir, solamente se los prestó, porque los bienes no eran como en la parábola del hijo pródigo que dicen, el hijo, ¿verdad? Danos lo que nos corresponde, y dice que el padre les dio, les repartió. Pero aquí no, aquí en esta parábola dice que les entregó de sus bienes, solamente fue para que se los trabajaran. Y algo importante que dice, a cada uno dio conforme a su capacidad. Y es lo que yo platicaba hace un momentito, ¿verdad? Dios a todos nos dio diferentes dones, talentos, vocación.
siempre he pensado, si a todos nos hubiera dado esa vocación, ¿verdad?, de medicina, ¿qué pasaría con todas las demás profesiones, oficios? No podríamos existir como sociedad. Entonces, a cada uno dice que le dio conforme a su capacidad, y así Dios nos da por su soberanía. Por su soberanía, Él nos reparte para que nosotros también podamos ser sus siervos y administrar lo que nos da. Dice, seguimos en el 16, dice, el que había recibido 5 talentos fue y negoció. Nos habla de movimiento, ¿verdad? No se quedó con los 5 talentos en la mano, sino que se desplazó, se fue y empezó a negociar. Ahí puso en práctica habilidades que él tenía o que tal vez tuvo que aprender en ese momento. Negoció, y ¿qué pasó? Ganó otros 5 más. Pero dice después que también el que había recibido 2, también fue y ganó otros 2 más. Pero interesante en el 18 que dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. O sea, se fue hacia la dirección contraria, ¿verdad? En lugar de buscar un crecimiento, sino se fue hacia abajo. Fue y cavó y escondió ahí el dinero. Dice en el 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Pasó mucho tiempo, puede ser que estuvieron conscientes de que va a venir y estaban alertas, va a venir nuestro señor y va a pedir las cuentas. Puede ser que a lo mejor pensaron, pues ya tardó mucho, a lo mejor ya nunca va a volver. Y eso puede suceder, ¿verdad? Ahora con la promesa del Señor, que nosotros sabemos que un día va a venir y pensamos, pero pues ya tardó mucho tiempo. Yo le doy muchas gracias a Dios porque desde pequeñita, tenía aproximadamente 3, 4 años cuando tuve la oportunidad de empezar a asistir a Iglesia Cristiana. Entonces desde muy pequeñita pues he escuchado las enseñanzas y he escuchado la palabra, y desde esa edad pues yo me acuerdo que aún en la escuela dominical nos hablaban de la venida de Cristo. Y cuando ya llegué yo a la vida adulta, yo decía, pues ¿cuántos años han pasado y todavía seguimos esperando, ¿no? Porque nos decían, puede ser que ya no nos toque crecer, sino que ya nada más un día venga Jesús por nosotros. No sabemos cuándo es el tiempo, porque así lo dejó escrito, ¿verdad? Nadie va a saber ni el día ni la hora. Un día nos va a agarrar desprevenidos el Señor y va a venir por nosotros, pero qué hermoso y qué bonito va a ser que nos encuentre haciendo lo que Él nos pide que hagamos, que aunque nos agarre desprevenidos, pero que en el Espíritu estemos velando y estemos haciendo su obra. Y así como este amo dice que tardó, pero regresó a buscar qué es lo que había pasado con su dinero, ¿verdad? Ahí nos dice, después de mucho tiempo vino y arregló cuentas con ellos. En el 20 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Verdad? Le reconoció de inmediato el trabajo que él había hecho. Y dice, perdone, me perdí llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aquí interesante, ¿verdad? Le dice exactamente lo mismo al que le dio otros 5 más que al que le está dando otros 2 más. ¿Por qué? Porque cumplieron la misión. No se trataba de yo traje más, yo soy más, porque a mí me diste 5 y te estoy devolviendo otros 5. Le dice también, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Qué fuerte y qué duro, ¿verdad? Ni siquiera queremos pensar que podamos nosotros
provocar que recibamos estas palabras. Dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Al venir, yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esta parábola pues nos habla de lo que va a acontecer en ese día, ¿verdad? Cuando venga el Señor y haga su juicio y pueda revisar qué obras hiciste y cuáles te faltaron hacer. Dios que nos da, a Él le pertenece el tiempo, a Él le pertenece la vida. Él es el que nos da las capacidades, de Él vienen los dones. Así como en esta parábola, nada les pertenecía a los siervos. Era dinero del amo que solamente se los prestó. Yo hoy te pregunto, ¿qué te ha dado el Señor? Te ha dado la vida porque estás aquí. Nos da el tiempo, ¿verdad? Y la oportunidad. Pero ¿qué más ha puesto el Señor en ti? ¿Qué capacidades, qué dones, qué talentos? Para que tú los puedas administrar. Y no se trata de cantidades, no se trata de cuánto, ni tampoco se trata de compararnos o de menospreciarnos. Es que a Él, pues el Señor le va a dar más, pues porque, dice, no, es su consentido. Y leía yo a un escritor cristiano, dice, Dios no tiene consentidos, pero sí tiene íntimos. ¿Por qué? Porque cuando le buscamos, cuando estamos necesitando su presencia y nos conectamos con Él, pues es ahí donde Él fluye en nuestra vida y donde también nos da para compartir. No se trata de Dios escogió solamente a nuestros pastores como los consentidos y a ellos los va a bendecir. No, es porque ellos han recibido el llamado y han decidido ser obedientes, y es ahí donde Dios se complace y dice, al que tiene, pues se le va a dar más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene se le hará quitado. Entonces creo que ninguno de nosotros queremos vernos como esos siervos, ¿verdad? Negligentes que no hicieron lo que les mandó su amo. Nosotros nacimos con un propósito, así como también lo podemos ver que Jesús nació con un propósito y lo cumplió. Yo te quiero invitar que me acompañes a leer en Marcos 1:9 al 11. Marcos 1:9 al 11. Dice así: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese es mi mayor anhelo en mi corazón, un día escuchar esas palabras. Esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Dice en la nueva versión internacional, en el versículo 11, este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. En la cita es Isaías 42:1, en la nueva versión internacional, dice, es en el que se deleita. Nosotros nos deleitamos en el Señor cuando estamos en su presencia, disfrutamos sentirlo, disfrutamos escucharlo, disfrutamos que nos escuche, pero cuánto el Señor se está deleitando con tu vida, con tu hacer, con tu vivir. Se deleita el Señor. Es hermoso, ¿verdad? Como Jesús desde un inicio, Él le obedeció. Él fue bautizado por obediencia, porque Él no había cometido pecado. Él no tenía que tener este paso, ¿verdad? De arrepentimiento que predicaba el apóstol Pablo, arrepiéntanse. Él no había cometido y nunca cometió pecado. Sin embargo, por obediencia llegó al bautismo y ahí fue donde inició su ministerio. Y desde ese momento el Padre le dice, eres mi Hijo amado, en ti me deleito. Qué bonito va a ser escuchar esas palabras, que cuando el Señor venga y revise todas nuestras obras y nos diga, eres mi hija amada, eres mi Hijo amado, me deleito en lo que tú has cumplido.
en el versículo, seguimos en Marcos 1, perdónenme, no, en Isaías 42, en el versículo 6 dice: yo el Señor te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes de que salgan a luz, yo los haré noticias. Este es el llamado y el propósito por el cual Dios envió a su Hijo Jesús, ¿verdad? Y si leemos cada una de estas tareas, podemos constatar en el Nuevo Testamento que Jesús las cumplió una a una. Y eso es lo más importante, que podamos preguntarle a Dios, así de específico como lo dio para Jesús, así de específico lo puede dar para ti y para mí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, Señor, con lo que tú me has dado? ¿En dónde tengo que ponerlo en acción? Porque Jesús cumplió su misión, pero también se multiplicó. Puede ser que tú ya estés cumpliendo el propósito de Dios, pero ahora lo que nos toca es multiplicarnos a otros. Jesús vino, hizo su obra, pero también estuvo preparando a sus discípulos, y esos discípulos fueron los que siguieron llevando el evangelio. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se va y no deja esos predicadores? El evangelio no hubiera llegado a ti y a mí, pero llegó gracias a que Él preparó gente, y de la misma manera nosotros también tenemos que seguir ese llamado, multiplicarnos así como lo hizo Jesús. ¿Y por qué hizo Jesús todo esto? Nosotros sabemos y conocemos Juan 3:16, porque lo hizo por amor, para salvar nuestra alma de la muerte eterna. Y eso es lo que también nos tiene que mover a ti y a mí, que si Dios nos ha dado un llamado, es para que también podamos compartirlo con otros y haya salvación. Dice que Dios no quiere que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. Pero ¿qué estás haciendo para que esto se cumpla? Que nuestro llamado, así como Jesús lo hizo por amor a las almas, también nosotros lo podamos hacer. Dice en Mateo 20:28, si me acompañas por favor, Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, y vemos ahí Hijo del Hombre con mayúsculas porque se está refiriendo a Jesús. Como Jesús no vino para ser servido, sino ¿para qué dice? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él se dio y se entregó absolutamente todo por nosotros. Dio su vida para rescatarnos. ¿Y qué tenemos que hacer hoy? Pues también nosotros entregar nuestra vida, entregar lo que somos, lo que tenemos, para que el evangelio se siga extendiendo. Pero yo te pregunto, puede ser que ya estés sirviendo, y yo te pregunto, ¿ya te estás multiplicando? Que eso es lo que también Dios nos llama, ¿verdad? A que podamos compartirlo. Pero ¿qué es lo que te impide servir? Mencionaba yo al inicio, tal vez ya encontraste tu vocación, tu llamado, tus dones, pero tal vez no. Pero tal vez sí ya los has identificado, pero hay algunos aspectos que no te dejan dar ese paso para servir. Yo te quiero mencionar cuatro aspectos que pudieran ser posibles causas por las cuales no estás cumpliendo el llamado de Dios. Y tal vez puede ser, uno, el miedo. ¿Miedo a qué? Puede ser al fracaso, al decir yo no nací para eso, yo no lo voy a lograr, porque yo veo que otras personas sí tienen la capacidad, pero yo nunca lo puedo llegar a lograr. Puede ser ese miedo al fracaso, puede ser miedo al rechazo, tal vez de tu comunidad, tal vez de tu familia. Si yo le sirvo a Dios, entonces voy a tener cierto rechazo en mi área laboral, en mi familia, o tal vez el miedo a la adversidad. Yo puedo dar testimonio que en muchas ocasiones por mi mente pasaba eso: me da miedo servirle a Dios
porque cuando uno le está sirviendo a Dios, pues el enemigo no se pone contento y no abre camino, ¿verdad? Empieza a poner cierta traba y adversidad, y a mí me daba mucho miedo el pensar, y si yo decido dar ese paso de servir a Dios y me empiezan a venir calamidades y empieza a venir a mi vida cosas negativas, pues mejor me quedo aquí tranquilita, no pasa nada, ni para bien ni para mal, ¿verdad? Pero Dios no está esperando eso de nosotros. Él nos dio algo y un día va a venir a pedirnos cuentas, y qué triste sería decirle, no, pues tuve miedo y me escondí, así como el hombre que escondió sus talentos, ¿verdad? Porque tuve miedo a que me viniera adversidad por parte del enemigo. Lo que nosotros tenemos que saber es que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie nos podrá hacer frente. El enemigo trata de venir, ¿verdad?, a engañar, que puede ganarnos, pero en Cristo Jesús tenemos la victoria. Entonces, ese miedo tiene que desaparecer en el nombre de Jesús. No tiene cavidad en nuestra vida el temor a servirle, porque al contrario, el Señor nos va respaldando y Él es el que va haciendo la obra. Quiero pedirte que me acompañes al libro de Jueces, en el capítulo 6, versículo 11 al 16. Jueces 6, vemos el relato del llamado de Gedeón y vemos cómo este hombre tenía miedo. Y no era un miedo que nada más tuviera en su cabeza, era porque algo realmente estaba sucediendo. Dice así: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ellos eran atemorizados por este pueblo que venía y les hurtaba, ¿verdad?, su cosecha. Y Gedeón estaba haciendo su labor diaria, estaba limpiando el trigo, pero aquí refieren dónde estaba. Ahí donde lo encontró el ángel del Señor es porque él estaba escondido. ¿Y por qué estaba escondido? Pues porque tenía miedo que los madianitas vinieran y le robaran su trigo. Dice en el versículo 12, Jueces 6:12, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mirándole, el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. El Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Este hombre vivía en temor por lo que estaba aconteciendo en su vida natural, y muchas veces eso puede estar ocurriendo en nosotros. Eso puede ser lo que nos está deteniendo de no ir en obediencia y hacer la obra de Dios. Pero aquí algo interesante dice que le llamó, ¿verdad? Desde que el ángel le llamó, le dijo: varón esforzado y valiente. Y esos son las cualidades que Dios viene y nos da, que no es en nuestras fuerzas, que es por su poder y es en su gracia, que Él nos llama a ser esforzados y valientes, y Él nos ve así. Cuando somos obedientes y damos ese paso, puede ser que no estemos todavía demostrando esa valentía, pero el Señor es el que lo va poniendo. Y le dijo: esforzado y valiente. Y al final lo más importante, ¿verdad? Le dice: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y si seguimos leyendo podemos ver cumplida esa promesa. Entonces, cuando nosotros recibimos el llamado de Dios, tenemos que hacer a un lado el temor, porque ¿quién está contigo? El Señor, el Todopoderoso, y el que ha derrotado al enemigo y que nada nos puede venir a derrotar a nosotros. Así es que si hoy tal vez tú estás escondido como Gedeón, ¿verdad?, haciendo tal vez tu labor, pero en una forma que no dejas que otros vean,
pues el Señor te llama a que no lo sigas haciendo así, sino que tú te levantes y digas, Señor, quiero obedecerte con lo que tú me has dado, yo quiero ponerlo en práctica, quiero trabajarlo para un día poderte dar cuentas en donde haya una ganancia y no nada más, pues aquí está el talento que me diste, aquí te lo regreso. Dice en Josué 1:9, si gustas no lo busques, te lo leo porque muy probablemente te lo sabes, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Esta promesa es la que todo el tiempo tenemos que tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor nos manda a esforzarnos, eso nos toca a nosotros, ¿verdad? Y ser valientes, atrevernos, pero dice, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Si el Señor te llama a algo que se ve muy grande y dices, eso está muy grande para mí, eso yo no lo voy a lograr. Si el Señor está con nosotros, lo podemos lograr. Tal vez otro aspecto en el cual estás detenido de hacer ese llamado es porque dices, soy incapaz, no tengo el conocimiento, no lo puedo hacer. Pero en Primera de Corintios 12, versículo 4. Y 5. Primera de Corintios 12, 4 y 5 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y en el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y vemos ahí todos esos dones que el Espíritu reparte conforme a su voluntad. ¿Pero para qué lo reparte? No solamente para bendecir nuestra vida, porque somos bendecidos cuando recibimos un don de parte de Dios, pero es para bendecir a la iglesia, es para bendecir a los que están cercanos a nosotros, llámense familiares, llámense compañeros de escuela, de trabajo, en donde estemos, es para bendición los dones que Dios nos da. En cualquier momento es necesario ponerlos a operar para dar testimonio de que Dios está en nosotros, de que somos sus siervos. Y entonces no debemos pensar, no tenemos la capacidad, porque la capacidad nos la da el Señor. Él es el que nos hace competentes en lo que nos llama. No nos llama y desarmados y haz como tú puedas, ¿verdad? Leemos en la parábola que leíamos de los talentos, al final le dice al que le dio uno, ¿no? Se lo pudiste haber dado a los banqueros, y eso me da referencia que el otro dice que fue y ganó, o sea, con sus capacidades fue y ganó, y a este le dice, pues se lo pudiste haber dado a los banqueros y ahí ganar. O sea, el Señor nos va a dar estrategias, el Señor es el que nos va a dar dirección, nunca nos va a dejar, este es tu llamado, tienes que ir y tienes que predicar, pero ¿cómo? El Señor siempre nos va a dar, una, en su palabra está escrito todas las enseñanzas, y dos, nos dejó al Espíritu Santo. Una vez que recibimos a Jesús en nuestra vida, también el Espíritu Santo posa en nosotros, y es ahí donde tenemos a ese consejero de manera constante. Así es que no dejes que ese argumento de no tengo capacidad, de Dios no me creó para poder cumplir una misión grande. Simplemente dile, Señor, tú lo puedes hacer, y el Espíritu Santo que reparte conforme a su voluntad, Él te va a dar. Puede ser que también otro argumento que te esté deteniendo es que digas, no tengo tiempo, ¿verdad? Falta de tiempo. Si el día no me alcanza para lo que ya tengo que hacer en mi rol de familia, llámese hija, llámese papá, mamá, abuelo, mi tiempo no me da. Pero dice en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Y hay un tiempo para todo. Si nosotros ponemos en acción lo que Dios nos ha dado, pues podemos ver que el Señor hace multiplicar nuestro tiempo de manera asombrosa. He escuchado testimonios en otros y yo también lo he vivido, que cuando digo, es que no tengo tiempo porque tengo que cumplir, antes como estudiante, ¿no? Tengo que cumplir las tareas y ya no me da tiempo para el servicio del Señor, o simplemente para congregarme,
y ahora como empleada pues igual, ¿no? Es que tengo que cumplir un trabajo y ya no me da el tiempo para hacer las labores de la iglesia, pero he comprobado una y mil veces cuando invertimos en el reino de Dios, cuando invertimos nuestro tiempo para el Señor se encarga de multiplicarnos el tiempo de una manera asombrosa para poder cumplir lo demás que tenemos que hacer. Y muy importante, ¿verdad? Que no solamente lo que hacemos aquí en la iglesia es el llamado de Dios, sino aún mayormente lo que hacemos allá afuera, en donde tú te desenvuelvas, en donde tú participes fuera de la iglesia, también es ese llamado a hacer la obra de Dios. Dice también, ahí estamos ahí en Eclesiastés, te voy a pedir si me acompañas en Eclesiastés 3, 9 al 12. Eclesiastés 3, 9 al 12. Dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Aquí nos habla que nosotros podemos vivir afanados por alguna tarea y que bueno, un día va a tener un fin aquí en la tierra, pero algo hermoso que dice que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro llamado no se limita a lo que puedas hacer con este cuerpo, sino nuestro llamado es para un día estar en su presencia. Entonces, lo que hagamos aquí va a repercutir para nuestra vida eterna, ¿verdad? Entonces, no nos cansemos de hacer el trabajo que Dios nos ha llamado, sino que al contrario, sepamos que es con un propósito eterno y que lo valoremos verdaderamente como algo más allá de esta tierra. Lo voy a citar, si lo quieres anotar, en Lucas 10:40 vemos el relato de Marta y María, que muy probablemente lo tengas también ya en tu mente, ¿verdad? Esa mujer que estaba afanada y turbada, dice, con sus quehaceres y se queja con Jesús porque su hermana no le ayudaba a esas labores, pero ¿qué le dice Jesús? Ella ha escogido la mejor parte, que era estar con él, y eso no se lo voy a quitar. Eso es la mejor parte que podemos experimentar como sus hijos, estar con él, estar en su presencia, y que muchas veces podemos estar afanados haciendo otras cosas, pero si no hacemos su llamado, si no cumplimos su llamado, pues no estamos agradando, no estamos complaciendo, no estamos haciendo que nuestro Padre se deleite al vernos. Otro y último argumento que tal vez nos tiene sin dar ese paso al servicio es la falta de llamado. Es que Dios no me ha llamado, es que Dios no me ha dicho a mí específicamente qué es lo que tengo que hacer. En Mateo 25:14 leíamos, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En el momento que Jesús vino, cumplió su obra aquí en la tierra, dejó a sus discípulos y se fue, también nos dejó un llamado a nosotros, ¿verdad? También está esa gran comisión de ir y hacer discípulos. ¿Eres llamado? Sí, todos somos llamados a ser discípulos. De diferente manera nos usa el Señor para cumplir ese propósito, sí, por eso nos hizo con diferentes facultades y capacidades, pero todos somos llamados. No pienses que Dios no te ha llamado. Si Él llegó a tu vida y te ha traído revelación de su amor, desde ese momento ya eres tú llamado, como lo enfatizaba en la parábola. Ya eres su siervo, ahora es venir y hacer su obra. Te pido si me acompañas a Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, ¿a qué hemos sido llamados? A servirnos unos a los otros. Y ese llamado es por amor, no es por obligación, no es porque
nuestro pastor se acercó y te dijo, yo puedo dar testimonio que es maravilloso cuando tú dispones tu corazón a ser llamado, porque el Señor te lo hace primero y ya después te lo confirma, te lo puede confirmar de muchas maneras, pero yo lo he vivido cuando los siervos de Dios vienen y confirman ese llamado, pero yo digo, ni cómo hacerme a un lado, porque Dios ya me lo había hecho primero. Cuando estamos en su presencia, cuando estamos conectados con Él, Él nos empieza a llamar y puede ser que nos hagamos loquitos, ¿no? Decir, no, o sea, no, eso no puede ser para mí. No, hasta yo lo puedo decir, hasta me he querido quitar esos pensamientos. No, Gaby, o sea, estás loca, eso no es para ti, a eso no te llamó el Señor. Pero cuando viene un siervo de Él, cuando viene una sierva del Señor y me hacen esa invitación, digo, Señor, confirmo que tú eres quien me ha llamado. Entonces no debemos dudar que si tenemos el llamado o no. Hemos sido llamados, somos sus siervos, Él está esperando que pongamos a trabajar lo que nos dio. Y dice en Primera de Corintios 13:4, Primera de Corintios 13:4, ¿cómo vamos a trabajar? Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, hablando del amor, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ok, aquí hablando acerca de hacer el llamado por amor, y muchas veces ese llamado nos va a implicar lo que les decía, menguar nuestra carne, hacer que lo que tal vez nosotros no haríamos naturalmente, pero lo hacemos por amor. ¿Y por qué? Porque ese amor dice que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Con ese amor tenemos que servir y con diligencia, no perezosos. Diligencia siempre va a implicar mejorar, mejorar, mejorar. Que si tú ya estás haciendo una labor, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Preguntarte, ¿qué más puedo hacer? No quedarme solamente con que, ok, ya hice lo que cumplí, sino que buscar qué más puedo hacer, en quién más puedo reproducir lo que Dios me ha dado. Como última cita, quiero pedirte que me acompañes en Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así es que lo visible y lo invisible es para Él. Nosotros, tú y yo, fuimos creados para Él. Lo leíamos al inicio en el Salmo 100, en el versículo 3, ¿verdad? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entonces, si estamos convencidos que somos suyos, pues tenemos que servirle, tenemos que hacer su obra. Y ustedes saben, y bueno, para quienes no lo sepan, ¿verdad? En la congregación, pues podemos funcionar y podemos tener nuestros servicios porque hay diferentes equipos. Y siempre va a haber equipos con las puertas abiertas. Siempre lo dijo Jesús, ¿verdad? La mies es mucha y los obreros son pocos. Quisiéramos pensar que un día vamos a decir, no, ya son suficientes, ya no tantos, pero ese día pues va a ser el día en que venga el Señor, porque ya todos habrán escuchado de su palabra. Pero mientras que tengamos vida, mientras que tengamos oportunidad, pues siempre va a haber trabajo. No es pensar, no, ya están completos los equipos, yo ya no hago falta, yo mejor hago otras cosas y me dedico a otras cosas fuera de la iglesia. Si Dios te ha dado un llamado y lo estás cumpliendo allá afuera, qué bueno. Que si la vocación que Él puso en ti la estás ejerciendo, qué bueno. Pero también aquí dentro de la iglesia es necesario que hagamos su obra porque somos sus siervos, somos sus llamados, y los equipos siempre van a estar abiertos a que haya más siervos, a que se integren más, porque lo que nosotros buscamos es lo mismo que Jesús vino a hacer, ¿verdad? A que el reino de los cielos se extendiera aquí en la tierra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues necesitamos traer e invitar más personas, pero necesitamos que también más
personas estemos trabajando en los equipos. Si tal vez en tu corazón está ese sentir, quiero participar en la iglesia y pensabas, tenía miedo, soy incapaz, no he sido llamado, acércate con nuestros pastores, acércate con los ancianos de la iglesia y pregunta cómo puedo integrarme si en tu corazón está el deseo, porque siempre va a haber un área en donde puedas participar. Un servicio en donde te puedas integrar. Y muy importante, está próxima, ya nos informó Avi, ¿verdad? Ya las inscripciones para los cursos, inscríbete, porque eso es bien importante. A veces dices, yo no me siento capaz, pero conforme vas aprendiendo y estás tomando los cursos, pues también el Señor te va llamando. Así es que en esta hora yo te pido si me acompañas a hacer una oración, si me acompañas poniéndote de pie. Y voy a pedirte que ores primeramente por ti, pero también te voy a pedir que me ayudes a orar por el que está a tu derecha, a tu izquierda, que puedas orar para que también a cada uno de nosotros Dios nos dé esa dirección. Si no has recibido ese llamado, que Dios lo traiga y lo confirme. Pero si tal vez ya lo tienes y no lo habías accionado, pues que este sea el momento de pedirle a Dios esa segunda, tercera, cuarta oportunidad. Así es que te pido que me acompañes a orar primeramente por ti y posteriormente por los que están a tu lado. Dios, en esta hora yo te doy muchas gracias por cada uno de tus hijos. Gracias por los invitados que hoy tenemos también en Iglesia Centro, porque has sido tú quien los ha traído con un propósito. Y ponemos en tus manos nuestra vida y te pedimos que tú nos ayudes. Aún te pedimos perdón si no hemos cumplido con el llamado que tú nos has dado, si hemos escondido ese talento como aquel siervo que tuvo miedo y que no puso a trabajar lo que tú le habías dado. Hoy, Padre Santo, te pedimos que nos perdones y que nos des esa nueva oportunidad para poder hacer lo que tú pensaste desde que nos formaste en el vientre de nuestra madre, cuando nos formaste y nos diste esos dones, esos talentos y has derramado sobre de nosotros esa inteligencia, la sabiduría, la capacidad, que nosotros todo eso estemos conscientes que te pertenece y que un día vendrás a pedir cuentas por ello. Te pido que tú confirmes llamado en el corazón de cada uno de tus hijos, de cada uno de tus siervos, y que pongas en cada uno también, Señor, esa valentía de dar el paso, de integrarse, Señor, para servir y para que tu iglesia siga siendo edificada. Oramos, Padre bendito, por el que está a nuestra derecha, por el que está a nuestra izquierda, que aún también nosotros podamos ser instrumentos para poder compartir tu palabra y que podamos también afirmar tu llamado, Señor, que así como tú enviaste un ángel a Gedeón, también a nosotros, Padre, nos envíes esa confirmación de que tú nos estás llamando, de que tú estás con nosotros, que no dudemos de que si tú nos has llamado, tú nos estás capacitando y tú vas delante de nosotros y haces la obra y solamente somos canales de tu obra, Señor, esos canales de bendición. Yo te doy gracias por los que están recibiendo este llamado en su corazón y los que están tomando esta decisión de hacer tu obra, y aún también, Señor, oramos por los que ya están ejerciendo, Señor, algún ministerio en tu iglesia. Oramos que tú les multipliques sus fuerzas, que tú les sigas bendiciendo, que sigas derramando sabiduría, que tu Espíritu Santo les siga aconsejando de día, de noche, Señor, aún en sus sueños sigan siendo, Señor, revelados tus sueños a cada uno, que cada uno de tus varones, que cada una de tus mujeres esforzadas y valientes en Iglesia Centro sean renovadas en su espíritu, Señor, y en sus fuerzas físicas para seguir haciendo tu obra. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.